Vamos a comenzar hablando de cuestiones jurídicas, porque se le sigue dando vueltas al decreto de necesidad y urgencia, que tiene 366 ítems que deben ser tratados por una comisión bicameral. La última información dice que en la medida que empiece a caminar esa comisión bicameral, posiblemente haya un rechazo. De todas maneras, habrá muchas presentaciones ante la justicia porque dicen que no corresponde ni el método utilizado por el Ejecutivo del decreto de necesidad y urgencia, ni tampoco el contenido sería el correcto para que haya un decreto de esa naturaleza, y luego saber si eventualmente se lo puede someter a una consulta popular o no, si finalmente no obtiene el aval de ninguna de las partes el presidente de la Nación. Quiero saludar al doctor Pedro Caminos. El doctor Caminos es abogado y profesor de Derecho Constitucional y tiene la generosidad de darnos unos minutos de su tiempo esta tarde. Doctor, un saludo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Gracias por comunicarse. No, por favor, al contrario, queremos aprovechar su expertise para saber, como primera opinión, si usted cree que utilizó el Ejecutivo el vehículo correcto. No, la realidad es que por la magnitud del decreto y por su propia ambición de reconstruir la economía argentina, tal el título del mismísimo reglamento que dictó el presidente de la Nación, parecería que no es el instrumento jurídico adecuado para implementar las medidas que se plasmaron en ese decreto. Profesor, la pregunta que sigue entonces es, ¿no es la adecuada porque no se le permite legislar al Ejecutivo o por el contenido mismo de ese decreto de necesidad y urgencia? Bueno, en realidad la respuesta rápida es la segunda, mejor dicho, la primera, es decir, el Poder Ejecutivo en principio tiene prohibido dictar facultades legislativas, medidas legislativas, porque esa es una prerrogativa del Congreso de la Nación y solamente de manera excepcional puede hacerlo. En cuanto al contenido del decreto, habrá que analizar medida por medida el tipo de reformas que se quieren hacer. Quizás algunas de las reformas no son inconstitucionales en cuanto al contenido, y quizás otras sí. Eso requiere un análisis mucho más pormenorizado, pero por lo pronto, una reforma a la legislación vigente de esa magnitud no puede hacerse a través de un decreto de necesidad de urgencia, que es una herramienta pensada para paliar situaciones muy puntuales y muy específicas en las cuales el Congreso de la Nación no está en condiciones de dar una respuesta urgente a un problema, insisto, puntual y normalmente también un problema transitorio. Para que el DNU quede aprobado eventualmente, entonces hace falta el visto bueno de la comisión bicameral o solamente de una de las cámaras. A ver, de acuerdo con una ley vigente, que es la ley 26.122, que está vigente desde el año 2006, más que hablar de la vigencia del DNU, lo que hay que hablar es del rechazo del DNU, ¿no? El DNU solo queda rechazado en el ámbito legislativo cuando uno tiene una resolución de cada una de las dos cámaras, es decir, dos resoluciones, una por cada cámara, que rechaza de manera expresa el decreto de necesidad de urgencia. Hasta que no se cumpla eso, el decreto mantiene su vigencia y produce efectos. ¿Y si solamente le dice que sí una de las cámaras? Entonces, en ese caso, digamos, aun si la otra cámara lo rechazara, mantendría igual su vigencia en virtud de la ley 26.122. Si no hay ningún tipo de novedad, entonces el 29 de diciembre quedaría expresamente en vigencia ese decreto de necesidad y urgencia. Exactamente, que esto dicho sea de paso, el plazo de los 8 días sobre el que se habló tanto, parecería que fue una intencionalidad en esto, que era que el decreto empiece a tener vigencia durante la feria judicial, precisamente para evitar las acciones judiciales. Bueno, pero vamos a suponer que esa táctica eventualmente surtiera su efecto y a partir del 29 empezara a funcionar. Cuando la bicameral dé un resultado, supongamos que negativo, esa posibilidad de llevar adelante el accionar se impide, pero además con efecto retroactivo, todo lo que hubiera decidido con ese instrumento jurídico queda fuera de lugar. No, acá es importante aclarar que la comisión bicameral lo único que hace es emitir un dictamen y ese dictamen es el que luego es discutido por cada una de las cámaras. Es decir, la actuación de la bicameral es un requisito que exige la Constitución para el procedimiento de control de los decretos, pero no tiene un efecto inmediato con respecto a la validez. Eso queda postergado a la discusión sobre la validez del decreto en cada una de las cámaras. Pero con respecto a tu pregunta, mientras el decreto no sea rechazado por el Congreso, todos los actos de aplicación del decreto que tengan lugar hasta el rechazo por parte del Congreso van a mantener su validez. Es decir, el rechazo del Congreso no es retroactivo. Ok, entonces vamos a un efecto práctico porque mucha gente está preguntando eso a partir de las nuevas normas que dicta el DNU, que tienen que ponerse de acuerdo entre las partes. Se cayó la ley de alquileres y demás, se pacta un alquiler con la nueva modalidad. Se pacta el alquiler, la moneda, lo que sea, Bitcoin, lo que las partes arreglen.
Pero después resulta ser que ese DNU se cae. ¿Está vigente el alquiler, el contrato de alquiler o no? En principio, ese contrato celebrado durante la vigencia del DNU va a mantener su validez. Por supuesto, las partes van a poder judicializarlo. Si el decreto fuera posteriormente rechazado, van a poder judicializarlo, y la parte que entienda que ve su posesión perjudicada por la vigencia del decreto, plantear en un caso concreto la inconstitucionalidad o la invalidez del decreto. O sea, tiene validez, pero da lugar al reclamo. Exactamente. Pero hasta que no haya una sentencia judicial que determine la invalidez de los actos celebrados durante la vigencia del decreto, esos actos mantienen su validez. La Argentina no es una democracia plebiscitaria, doctor. Sin embargo, Javier Milei dice que eventualmente podría utilizar ese recurso, ese resorte. ¿Cómo quedaría el DNU en ese caso, o el contenido del DNU? La realidad es que previo a eso hay que aclarar que el presidente de la Nación tiene facultades para convocar una consulta popular, pero tiene dos características esa consulta popular que pueda convocar el presidente. La primera es que es una consulta no vinculante. Es decir, aún en la hipótesis de que obtuviera un resultado favorable a las pretensiones del presidente, no se volvería automáticamente ley por eso. Y en segundo lugar, el presidente solo puede convocar a una consulta popular en el marco de consultarle a la ciudadanía sobre el ejercicio de competencias que son propias del presidente de la Nación. Por ejemplo, cuando en su momento Raúl Alfonsín convocó a la consulta popular por el canal de Beagle, eso era porque el presidente puede ratificar los tratados internacionales. Entonces el presidente le preguntó a la ciudadanía si estaban de acuerdo con que él procediera a ratificar el tratado con Chile para resolver la disputa fronteriza por el canal de Beagle. En cambio, como dijimos hace un ratito, la sanción de las leyes y la modificación de la legislación vigente en términos permanentes, como se propone hacer el presidente de la Nación, es una competencia que es exclusiva del Congreso de la Nación. El presidente Milei no puede llamar a una consulta popular para preguntarle a la legislación sobre su apoyo o rechazo a la adopción de medidas legislativas, porque esa no es una competencia del presidente. Con lo cual, si el presidente intentara convocar esa consulta popular, se arriesga a una acción judicial que lo inhiba de llevar adelante la convocatoria. Bueno, en ese caso, profesor, ¿qué capítulos le quedan para seguir adelante, para conseguir su objetivo al presidente de la Nación? Desmenuzar ese DNU, presentar una cantidad de leyes, seguir presentándola conforme lo vaya desmenuzando el Congreso de la Nación. Esa es una alternativa. De hecho, tengo entendido que algunos diputados nacionales ya hicieron eso, ya fueron presentando proyectos de ley que espejan el contenido del decreto de necesidad de urgencia, con lo cual tiene abierta la puerta de la negociación legislativa para avanzar con su programa político siguiendo el carril que establece la Constitución. Doctor Caminos, quiero agradecer mucho su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Un saludo muy cordial. El profesor abogado de Derecho Constitucional, Pedro Caminos. Seguimos, tenemos más información para darle.